Buenas noches, docente. Mi nombre es Alberto de Izquierda y vamos a entregar la parte 2 del video del trabajo final. Eh, Primeramente, eh, podemos hablar durante los 30 años de la crisis política que en nuestro país primero tenemos, ¿no? A saber que nos referimos si decimos una crisis política. Poner en términos que empezamos a expresarnos y es importante que para saber la magnitud del asunto referido. En realidad, en lo que se vivió en el gobierno de Fujimori fue un espacio muy dramático respectivo al manejo económico o a la libertad de prensa y a la ampliación de una serie de mecanismos que resultaron tolerantes, antidemocráticos y ilícitos y finalmente provocaría un rechazo de todo lo bueno que hizo en el tema de la infraestructura, en vías de comunicación, educación, etcétera. Todo esto se vio eh, eh, mermado por la ola de corrupción que no conocíamos y que cuando sale a la luz pública genera una caída de este régimen. El presidente constitucional del Perú entre el 2000, a raíz de la renuncia, ¿no?, de Alberto Fujimori en julio del 2001, en cuanto tomó el, el testigo, el mandatario electo Alejandro Toledo tuvo la responsabilidad de dirigir al país ante una etapa transitoria pero delicada que estaba en juego una renegación democrática en las instituciones tras una década del régimen fujimorista, caracterizada por los abusos en el poder y la corrupción y desmanes criminales, llegando como el momento de la muerte de Valentín Paniagua en octubre de 2006. En la clase política y en la opinión pública peruanas fueron unánimes para destacar los logros de este veterano político, con una sincera votación al servicio al pueblo, una rendición de cuentas ante la justicia por Fujimori, eh, y en el 2001 una de las elecciones generales con las debidas garantías democráticas. Todo candidato siempre tiene que ser un discurso popular para llamar la atención sobre quienes tiene al frente. Frecuentemente se identifican como aquel personaje comprensivo y humilde y honesto. Todos solo quedan discursos que sirven para contentar a sus simpatizantes y me imagino al candidato que no haga promesas en ninguna campaña electoral, que no diga con sinceridad o lo dramático que eran los próximos 5 años. En su posible gestión, lo que no es lo que quiere escuchar el elector, los candidatos saben perfectamente esto y partiendo de ese punto se forma un discurso de algunos caos elaborados, pero que finalmente dan resultados. Alan García trató de algunas importantes y otras resultaron muy escandalosas, tales como la venta del Aeroclub Coligue en los grandes consorcios y síntesis que podría decir que fue un gobierno que pasó desapercibido, pero que enfrentó a grandes acusaciones y enfrentamientos en el Congreso. Sin embargo, sin embargo, contó grandes representantes que cumplían con el rol de escuderos al momento de argumentar debates en las comisiones de investigación.
Eh, Uno de los últimos proyectos más importantes que realizó el expresidente Ollanta Humala fue uno de los centros de formación técnica, comprendiendo que todo logran ingresar a la educación universitaria de desarrollo en este proyecto verdaderamente interesante que tenía por nombre Centros de Innovación Tecnológica. Esto ha permitido crear un espacio en el que muchos jóvenes que han podido lograr algún tipo de capacitación técnica e incursionar en algún negocio dentro del mercado laboral. En, en el 2016 al 2020, eh, Pedro Pablo Kuczynski es electo, pero por medios de corrupción que había sido ministro en algunos gobiernos anteriores, fue investigado y mediante una vacancia por el Congreso, Martín Vizcarra asume el Congreso, pero durante ese medio seguía la crisis. Durante su gobierno hizo grandes proyectos, pero asimismo también fue muy criticado por corrupción. Y finalmente podemos deducir que el Perú verdaderamente está pasando una crisis política alarmante. Si se tuviera que resumir en las últimas décadas, es una sola palabra, sería frustración. De esta palabra que calza perfecto para describir un sentimiento que no existe solamente entre la población, sino también en parte de propios actores políticos. Esta sensación la experimentan mediante la exposición en sus manipulaciones, casos de corrupción que salen a la luz. Por otra palabra, la frustración también viene por parte de la población de manera tardía que viene comprendiendo que las elecciones en las que han participado finalmente no han sido favorables al mismo tiempo. Los peruanos estamos obligados a reconocer para el poder que tienen en esta acción de ir a votar y nos involucran, ¿no? En solo un par de minutos finalmente podemos terminar nuestros 5 próximos años. En cuanto así se ve, vislumbra una solución con tanta crisis política que atraviesa el Perú, concluye que sí, específicamente la tarea que tendríamos que hacer todos los peruanos y la correcta formación que tienen que manejar cada uno para poder participar en política, tendríamos que necesariamente involucrarnos en política con el fin de elegir mejores mandatarios y representantes.